Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, estamos hoy con un invitado muy especial que es un científico experto en neurociencia, Mariano Sigman, que es una de las personas que mejor conoce cómo funciona nuestro cerebro y cómo piensa nuestra mente. Hoy vamos a hablar un poquito de eso, de cómo funciona la cabeza, cómo funcionan las ideas, cómo funcionan las palabras y toda esta expertise que está tratando de propagar Mariano para que tal vez nos entendamos mejor y tratemos de ser un poquito más felices. Mariano, qué placer tenerte en Colombia y en Biblioteca Personal. Pues un gusto estar aquí. Recién llegado a Medellín, que siempre me encanta venir aquí. Es una ciudad que amo. Y bueno, feliz de conversar. Bueno, quería arrancar porque habláramos de tu libro, El poder de las palabras, que se los recomiendo. Cuéntanos, Mariano, ¿cuál es el poder de las palabras en la formación de nuestra realidad y de nuestros pensamientos? El poder de las palabras y de las narrativas en general es, nosotros, pese a que no nos demos cuenta, somos todos como pequeños científicos. O sea, la ciencia, el pensamiento científico funciona así, que es que tú observas el universo, haces una teoría de cómo son las cosas, la teoría de Newton, o antes de eso se hace una teoría sobre cómo giran los planetas, una teoría de cuáles son los distintos elementos que constituyen el universo, y luego haces experimentos para ir cambiando esas teorías. Y nosotros hacemos algo muy parecido en realidad. O sea, nosotros conjeturamos, quiero decir, cuando uno dice, por ejemplo, me gusta Pedro, eso es una teoría. O sea, tú no sabes, o sea, tú sientes algo, has visto algo, has sentido algo, pero a lo mejor no es que te gusta, a lo mejor es que estás enamorado, estás obsesionado, y has dicho una frase, esa frase es una teoría. Y el problema, no el problema, sino la idiosincrasia que tienen las teorías, es que son reflexivas. Es decir, una vez que has nombrado eso, esto toma mucho ímpetu y empieza a ser una especie de profecía autocumplida. Que a veces uno, como pasa en la ciencia, a veces uno puede derribar una teoría, pero para derribar una teoría hace falta muchísima evidencia en contra. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son teorías que uno construye? Bueno, las clásicas, los no. Es decir, no sirvo para la matemática, no sirvo para el amor, no sirvo para el arte, no sirvo para este tipo de relaciones, tengo demasiado miedo para hacer esto, no puedo cambiar de trabajo. Cada una de estas cosas, otra vez, son como teorías que nosotros construimos, no sobre la física de partículas, sino sobre nosotros mismos, que las construimos basados en alguna observación. O sea, puede ser que a lo mejor la matemática en primer año no se te dio muy bien, o que has tenido un par de relaciones muy buenas, pero eso no quiere decir que no sirvas para esas relaciones. O que alguna vez te ha dado temor a hacer algo, pero eso no quiere decir que tengas miedo sistemáticamente a eso. Entonces, uno pronuncia esas cosas, esas teorías a partir de datos un poco... O por ejemplo, una teoría sobre alguien. A esta persona no le tengo confianza, o no me cae bien, o me cae muy bien, o me jugaría la vida, o con esta persona me divertiría mucho. Cada una de estas ideas sobre nosotros o sobre los otros un poco marcan nuestro camino. Y lo mismo vale para nuestras emociones. Por ejemplo, cuando dices, estoy triste, muchas veces, yo sé que esto suena raro, pero muchas veces uno dice, uno está triste, en realidad no está triste, uno está enfadado, por ejemplo. O sea, ha pasado algo que te ha molestado y entonces tú sientes algo en tu cuerpo y ese algo en tu cuerpo tratas de interpretarlo. Es como cuando sientes un olor y dices, esto huele a algo que era, no me acuerdo. Pero uno con las emociones como que también tiene esa sensación corporal. Uno tiene que darle un significado, una interpretación, una teoría, una palabra, una narrativa. Y en el momento que se la das, es como que esos datos que eran ambiguos, que podía ser tristeza, que podía ser enfado, que podía ser nostalgia, que podía ser hasta algo bueno en realidad, lo has convertido en lo que es. Y entonces uno empieza a actuar en consecuencia, uno empieza a llorar y uno no se da cuenta que a lo mejor uno lo que tenía que hacer era enfadarse. O al revés, a veces te enfadas con alguien y esto es un clásico, por ejemplo, en los duelos, mucha gente se enfada. Y dice, pues estás enfadado, bueno, porque yo no quería que esto pase. Y dices, bueno, lo que estás en realidad es triste. Y sería mucho mejor que lo expreses como tristeza, porque si tú lo expresas como tristeza, entonces es más fácil que consigas de las otras personas lo que tú buscas, que es cariño, que es empatía.
En el caso de un duelo, eso es muy claro, entonces la gente, aunque, no sé, alguien, un niño a rabietas, golpee, tú sabes que en realidad está triste. Pero en las parejas esto no es claro, muchas veces uno está enfadado y la otra persona, como el otro está enfadado, dice, pero ¿tú por qué estás enfadado si yo no te he hecho nada? Y lo que no te das cuenta en realidad es que la otra persona no está enfadada, está triste, solo que no lo ha interpretado bien, no le ha dado la teoría correcta y entonces todo se va al diablo. Pero yo creo que eso es uno de los factores más difíciles y es entender dentro de la enorme gama de emociones uno que siente. ¿Cuáles pueden ser tal vez esos consejos para ayudar a las personas a entender cuál es la emoción correcta y cómo lidiar con ella, Mariano? Primero, como en general en las cosas, conviene revisar nuestras hipótesis. Es decir, este mero ejercicio de decir estoy triste y preguntarte, ¿realmente estoy triste o estoy otra cosa? Esa conversación muchas veces puede ser con otra persona o con un psicólogo. De hecho, muchas veces eso es lo que termina pasando, que te das cuenta y lo que haces es lo que en inglés se llama un reappraisal, que en castellano es resignificación, que es que le das otra narrativa, otra historia a aquello que te pasa. Otro ejemplo muy clásico. Mañana tienes que dar una charla muy importante, o tienes una entrevista de trabajo, o tienes una cita con alguien. Algo que de alguna manera pone tu cuerpo en movimiento porque es algo que el devenir de eso para ti va a ser importante. En general, nunca es tan importante como uno piensa, pero tu cuerpo te hace sentir que es muy importante, que si sale mal, la vida se acaba. Y entonces uno siente como mariposas en el estómago, uno no puede dormir. ¿Por qué? Porque empiezas a segregar hormonas, porque el cuerpo reacciona para prepararse para algo que es relevante. Pero luego nosotros le damos una interpretación a eso. En general, por ejemplo, en castellano es miedo. Entonces, como tú has dicho que tienes miedo, una vez que dices que tienes miedo, las cosas que haces es retraes el cuerpo, te frenas, bajas la cabeza, miras para otro lado. En inglés hay una palabra que en castellano no tiene traducción, que es thrill, que justamente es el placer que da el miedo. O sea, el thrill es la montaña rusa, el thrill es tirarte por un bungee jumping, o sea, el thrill a veces también es dar una charla o jugar la final del mundo o salir a una cita que no sabes cómo te va a ir. Cada una de estas cosas uno siente con el cuerpo, pero uno puede reinterpretar esa historia para decir, eso que siento es buenísimo en realidad. O sea, siento porque va a pasar algo bueno y además qué bueno que me está pasando eso porque hace 30 días que no me pasa nada y mi cuerpo está en movimiento y me siento vivo y es como, por ejemplo, te doy otro ejemplo, ¿no? Cuando el viento te pega en la cara, ¿no? Cuando el viento te pega en la cara, hay niños o niñas que como que les molesta y como que otra vez lo que sienten es algo que se parece al miedo, que se parece a la molestia o al dolor. Y hay otros niños que les encanta. Y es la misma sensación, pero le das otra interpretación. Entonces, este es uno de los grandes poderes de las palabras. Que lo podemos, cuando uno dice un poder, es un poder que puede ser un poder auspicioso o pernicioso. Es decir, es un poder que puede hacernos bien o puede hacernos mal, digamos. Los poderes conllevan grandes responsabilidades, como decía el hombre araña. Entonces, que no será su lema, el hombre araña entiende eso, que cuando tienes poder, ese poder te da una responsabilidad. Lo usas mal, haces desastres con ese poder. Entonces, el poder de las palabras justamente es ponerle títulos a una experiencia que es ambigua. Y entonces, viento en la cara, tú puedes decir, no me gusta, o puedes decir, qué bárbaro. Tienes que dar una charla al día siguiente y tú puedes decir, tengo miedo. Misma sensación, puedes decir, tengo entusiasmo. Y lo mismo puedes pensarlo, esto pasa en todos los dominios. Por ejemplo, muchas veces, te doy otro ejemplo bastante clásico, ¿no? Que seguro te ha pasado, porque le ha pasado a todo el mundo, que es que un amigo o una amiga tuya te llama para decirte que se ha divorciado o que se ha separado, ¿no? Entonces, en general, la gente responde eso diciendo lo siento mucho, ¿no? Yo en general suelo responder diciendo te felicito. O sea, seguramente había algo que era malo, o sea, y eso malo no está bueno, pero eso malo ya ocurría hace mucho tiempo. Pero si se ha separado seguramente es porque ha tenido la valentía, porque otra cosa es si te han dejado y te han abandonado y te han dejado despilfarrado. Pero lo que digo es, si tú has tomado la decisión de separarte, es una decisión que probablemente, lo más probable es que te lleve a algo mejor de donde estabas. Entonces ahí tienes como también se conforman socialmente esta idea de que hay ciertas emociones que tenemos que ser solemnes, que se asocian al luto, a la tristeza, pero que podemos otra vez resignificarle, decirle, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta, te has separado, hagamos una fiesta y celebremos el que has salido de algo que no te hacía bien y que tienes una oportunidad de pasar a otra cosa que te hará mejor. Hablas precisamente de eso en tu libro y hablas de algo que se llama la plasticidad cerebral, que nuestro cerebro es maleable y pones una analogía que me gusta mucho y dices como, claro, puede haber que haya greda o un pedazo, digamos, de greda que si está seca es muy dura
pero si le echas agua es maleable y se puede adaptar. Pero dices que se puede ser tanto positivo como negativo. Hablemos un poquito de esa capacidad de plasticidad y cómo sacarle provecho. Sí, la neuroplasticidad es uno de esos términos que a mí me dan un poco de pudor, ¿no? Porque son esos términos como muy sofisticados para decir algo muy simple, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el cerebro cambia, porque, o sea, mañana tú te vas a acordar de esta conversación, ¿no? Y yo me acordaré de esta conversación. ¿Por qué me acuerdo? Porque eso ha quedado grabado en mi cerebro y ha quedado grabado en el tuyo. El cerebro cambia todo el tiempo y si no cambias el cerebro no tendríamos memoria, es tan simple como eso. Entonces, cada cosa que nos acontece deja una traza en el cerebro y el cerebro tiene esa capacidad de cambiar, de guardar nueva información, de generar nuevas predisposiciones. Lo que pasa es que nosotros, a nadie le interesa en realidad tanto eso como el cerebro cambiando, sino nuestra capacidad de cambiar en algunas cosas que nos parece que es muy difícil cambiar. ¿Y qué son esas cosas? Lo que hablábamos antes, justamente. Yo ya estoy viejo estoy grande para divertirme con esto, estoy grande para aprender música, estoy grande para aprender un idioma. Son esas cosas que uno siente que hay como una especie de límite en la capacidad del cerebro de uno para cambiar. Y en general hay como una especie de espejo de eso, que es, pero cuando era niño, cuando era niña, y sí, que era una esponja, podía cambiar todo. Y esto, otra vez, es una teoría que tenemos todos, una hipótesis que resulta no ser cierta, porque cuando la gente lo ha examinado de manera cuidadosa y tú mides la capacidad que tiene un niño y la capacidad que tiene un adulto de aprender, en general, para casi todas las cosas, salvo algunas excepciones que luego podemos hablarlas, son muy parecidas. Lo que cambia entre un niño y un adulto es cuánto tiempo le dedican al aprendizaje. Un niño está todo el tiempo aprendiendo, un adulto, por definición, entre otras cosas, porque tiene que trabajar, porque tiene una realidad que apremia y que impide el ludismo de dedicarnos a trabajar, no tiene esa capacidad y tampoco tiene esa predisposición. Entonces lo que pasa es que uno quiere cambiar muy rápido, porque uno tiene poco tiempo, entonces quieres hacer 2 videos de YouTube para aprender a tocar guitarra y tocar guitarra bien. Y eso no lo hace ni un adulto ni un niño, porque algunas cosas requieren mucho esfuerzo y mucho tiempo para cambiar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos damos una narrativa muy fácil, que es decir, yo ya no puedo. ¿Por qué? Porque eso te resuelve el problema, pero sería más honesto y mejor decir sí puedo. La pregunta es ¿quiero o no quiero? Y luego puedo circunstancialmente, es decir, puedo dedicarle el tiempo, puedo darme el lujo de pasar tiempo aprendiendo. Si no puedo hacerlo, entonces no puedo. Pero no es un problema de mi cerebro, sino que es un problema de la realidad. Y lo que tú decías del agua y el barro es que es lo que explica todo esto, es que si bien el cerebro todo el tiempo cambia, hay una molécula que lo predispone más a cambiar, que es la dopamina. Y la dopamina, que está asociada, por lo tanto, a la capacidad del cerebro de cambiar o a la plasticidad neuronal, es lo que vuelve al cerebro más plástico, es una molécula que se irriga en un centro muy profundo, muy preciso del cerebro, se llama la sustancia nigra o núcleos accumbens, y luego se irriga todo el cerebro, pero esencialmente se produce cuando uno está motivado. Entonces, ahí lo que uno entiende es que la capacidad de cambiar tiene que ver con la motivación que uno tiene para cambiar algo. Entonces, no es simplemente un problema de decir, yo quiero cambiar esto. Porque lo que suele confundirse mucho en la adultez es decir, quiero aprender francés o quiero aprender violín con quiero saber francés o quiero saber violín. Son 2 cosas muy distintas. Una cosa es lo que a ti te gustaría saber, que te pongan el chip y saberlo, y otra cosa es lo que a ti te gusta disfrutar de hacer el trabajo para llegar a eso. Y entonces, aquellas cosas que nos motivan, que son aquellas cosas que amas y que te ponen en movimiento, para alguna gente es muy claro. A alguna gente le gusta el tenis, a otro le gusta la literatura, a otro le gusta pintar, a otro le gustan los reptiles, y algunos, bueno, somos un poco más variados y tenemos gustos menos claros, pero cuando estás en ese lugar de aquello que te entusiasma y que te motiva, entonces uno aprende con muchísima naturalidad. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esta teoría de James Clear de hábitos atómicos, que habla un poquito de que para cambiar nuestra forma de ser y nuestros hábitos necesitamos pues no solamente una disciplina o un plan y demás, esa motivación de la que hablas y esa definición de, bueno, si yo quiero leer, tengo que decir que soy lector, quiero dejar de fumar, tengo que decir que no soy fumador. Pero muchas veces a la gente le falta esa motivación. Hay personas que pareciera que su cerebro tiene más dificultad para encontrar como esa chispa que les genere un cambio y que los arraiga de una forma más fuerte a esos antiguos hábitos y les dificulta cambiar. Sí, efectivamente. Y además la motivación, digamos, de la nada es muy difícil. Es muy difícil que uno se levante en la mañana y diga, hoy tengo ganas no sé, de mejorar
de ir al gimnasio y mejorar mi cuerpo, o de leer y de cultivarme más, o de llamar a una persona que a lo mejor puede hacerle bien. Es difícil que esas cosas, hay gente por eso que tiene esa predisposición. Cuando esa predisposición no está, en la teoría de hábitos, lo que hay mucho es algo que hoy tiene un poco mala prensa, pero yo creo que tenemos que volver en el buen sentido, ¿no? Y con muchísimas comillas, que es la disciplina, ¿no? O sea, la rutina, las normas propias, quiero decir. Entonces, el decir, por ejemplo, esto vale también al revés para los malos hábitos. Yo se me da muy mal, como a casi todo el mundo, manejar el tiempo que paso en el teléfono, el tiempo que paso en redes sociales, y es un lugar en el cual yo lo resuelvo solamente con reglas. Es decir, a mí no me alcanza con mi voluntad espontánea para resolver eso. Entonces lo que tengo es, hago lo que se llama un pacto de Ulises, que es que yo establezco una regla, una constitución de lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y entonces, por ejemplo, en mi teléfono tengo programadas algunas aplicaciones donde solo puedo usarlas una cantidad de tiempo. Y cuando paso ese tiempo, ya está bloqueado. Y ahí me da bronca, porque yo quiero seguir, pero no puedo porque yo he puesto una ley conmigo mismo, una constitución, eso es lo que se llama un pacto de Ulises, donde digo, yo sé que el demonio va a tentarme, pero hay cosas que no se hacen. Y de la misma manera, por ejemplo, vale lo mismo con entrenar. Es es decir, tú a veces no quieres ir a trabajar, pero vas, porque es una regla. En cambio, entrenar, cuando uno no quiere entrenar, bueno, uno no va, salvo que tengas un compromiso. Por ejemplo, muchas veces entrenar con alguien, lo importante no es tanto la persona que te entrena, sino el compromiso que tú haces con esa persona. Salvo que puedas llamarle y decirle, mira, hoy no voy. Entonces también es una regla eso. Y de la misma manera se puede poner esa regla, como de 6 de la tarde a 7, entreno, camino. O por ejemplo, una regla, voy caminando al trabajo todos los días. No hay coche, no hay, o sea, me lleva 35 minutos en vez de 15 que me lleva el transporte público, pero es mejor para mi vida. Y entonces pongo esa regla que voy caminando al trabajo. Entonces muchas veces tenemos también a nuestra disposición, y otra vez tiene algo que ver con las palabras, porque tiene que ver, las reglas son constituciones escritas de alguna manera, donde uno establece leyes, ¿no? Leyes con uno mismo. Y ese es un poder que está a nuestra disposición que muchas veces no utilizamos tanto. Un poco, creo, porque está como pasado de moda, como equivocadamente pasado de moda. Está muy de moda hace un par de años lo que llaman las manifestaciones. Hay muchas meditaciones y expertos y libros que se enfocan en este poder de tratar de construir desde la cabeza, cambiando el chip intelectual, como una proyección futura. ¿Qué opinas tú de estos ejercicios tan populares? Yo soy un poco escéptico, la verdad, en general. Primero porque creo que justamente de la misma manera que no se aprende a tocar la guitarra en 2 videos de YouTube, tampoco aprendes a mejorar tu vida en 2 videos de YouTube. Aprendes a mejorar tu vida con trabajo, con esfuerzo, con ganas de mejorarla. Y, y hay un poco de impostura y además hay algo de muchos vendedores de ilusiones, que ha sido el caso siempre. Ahora, por ejemplo, están muy de moda los estoicos. Eh, y por supuesto que tenían como una cantidad de cosas tremendamente valiosas y de ideas, pero ahí ya empezó algo que tenía un poco que ver como con, entre comillas, la mala autoayuda, ¿no? Que era como gente que venía como con recetas muy fáciles para ser feliz y además hay algo que es un poco paradójico de todo esto, que es, por ejemplo, el que desde las redes sociales te dice que dejes las redes sociales. O el que te pone un anuncio que te dice, yo sé que te han dicho muchas veces que esta es la manera de conseguir un montón de seguidores en Instagram, pero escúchame a mí, o sea, ¿en qué sentido tú eres distinto si me estás diciendo justamente, o sea, lo que me has dicho primero es que no tengo que escucharte, pero ahora me vas a decir que te tengo que escuchar, ¿no? Eh, y la otra cosa, entonces, está el tema del simplismo, el tema digamos, de que es inconsistente. Y la tercera cosa que yo creo que se ignora mucho es la variabilidad individual. Y eso genera, como siempre, una situación que es muy difícil. Porque, por ejemplo, yo creo que la meditación es una enorme herramienta y creo que es muy bueno ¿Tú que meditas? yo medito poco, justo. Pero ahora te decir por qué. Porque yo creo que hay alguna gente que le hace muy bien, pero hay gente que no, porque hay gente que necesita. Es decir, la idea general de aprender a como entrar en control de tu propia vida mental, de tu vida emocional, creo que es una idea muy buena, pero cada uno tiene su herramienta para eso. Y hay algunas herramientas que son bastante
generales, que entonces aplican a mucha gente, está bien que se cuenten, pero está muy bien también entender que hay gente que ese no es su mejor camino para llegar a eso. Entonces que nadie se sienta tampoco muy... Es como que ahora, por ejemplo, yo medito poco, yo intenté meditar, pero es como algo que ahora da vergüenza decirlo, ¿no? Como da vergüenza decir yo no cocino, hay como ciertas cosas que uno tiene que forman parte como son cool, ¿no? Y que son, o sea, se han vuelto como un poco Mainstream. mainstream, y es curioso, ¿no? Porque era algo que era como justamente, que no era mainstream y que era experimental, pero que luego ahora se ha vuelto tan mainstream que es como que todo el mundo tiene que adherir a eso, ¿no? Y yo creo que hay gente que meditar le da por ahí más ansiedad, o no lo hace bien, o este método no lo encuentra. A mí, por ejemplo, me funcionaba mucho, yo iba mucho en bicicleta y la bicicleta para mí era un espacio de meditación. Y ese era un buen lugar para mí porque era mejor que estar sentado en una posición, digamos, de quietud se me daba mejor, dado mi idiosincrasia, el tratar de... Y yo me daba cuenta que iba horas en bicicleta y esas horas eran deportivas, pero sobre todo yo volvía como muy concentrado y aliviado porque había trabajado algo que creo que para mí era de la índole de la meditación. Entonces yo creo que está bien meditar en general, o sea, no es que creo, hay mucha evidencia que muestra que en promedio a la gente meditar le hace bien. Pero otra vez, tenemos que recordar que siempre estos estudios científicos son en promedio y creo que es muy importante que cada persona entienda esto, porque si no hay como una especie de presión social muy grande para que uno consuma todas estas cosas que te dicen que son las cosas que te tienen que hacer bien. Entonces vienen otra vez estos sofistas, ¿no? Estos como eran los que tanto criticaban, o digamos, no sé, los platónicos y los socráticos, porque de repente venían estos iluminados que tenían como una especie de receta muy simple sobre cómo se vive una buena vida. Mira, yo digo un ejemplo que a mí me parece interesante. Yo justo acabo de terminar un libro sobre la amistad, que lo escribí con un amigo, se llama Jacobo Vergareche. Para el libro hablamos con un montón de gente, hablamos como con... El libro no ha salido todavía, va a salir en abril. Conversamos como con 70 personas y cada uno venía con una idea distinta de la amistad. Uno te decía, mira, para mí la amistad es esto, otro decía, para mí la amistad es lo otro. Y para nosotros justamente eso fue muy interesante porque si tú miras todos los ensayos clásicos, ¿no? O sea, desde Cicerón hasta luego Montaigne menos, pero luego los modernos, Emerson y eso, son todos ensayos que todos te dicen un poco como una buena... Y tú miras incluso ahora como las notas en los periódicos sobre la amistad te dicen cuántos amigos tienes que tener o cómo tienes que hacer para dejar una... O sea, todos son como recetas de alguien que piensa y son imperativos y te dan una clase como de la verdadera amistad debe ser, que era esa idea como aristotélica de ideales, ¿no? Y para nosotros lo que descubrimos es que la amistad es un poco como tú quieras. Y cada uno encuentra, y luego hay lugares comunes, y esos lugares comunes son buenos saberlos, pero también es muy importante como reconocer esta oda a la diversidad, a la variabilidad, a que cada uno encuentra su propia fórmula, y que no venga alguien y te diga cómo tú tienes que hacerte amigos, y cómo son los buenos amigos, y apuntarte a decirte, mira, lo que tú tienes no son verdaderos amigos o buenos amigos, porque es muy ofensivo. ¿Y quién es quién para decirle a uno como si tu amistad es una verdadera amistad o no es una verdadera amistad? Entonces, yo en general o desconfío de cuando la gente viene muy categóricamente a decir que tienes que consumir algo, ya sea un producto o ya sea una forma y una manera de vivir. Tú también hablas en estas relaciones de amistad que una de las cosas que ustedes identificaron era que las relaciones amicales le ayudaban a uno a entender y aprender a manejar temas complejos, como en un tema de aprendizaje con esa amistad. Sí, eso es en general hay una idea de la conversación, ¿no? Que es como... y la conversación es una parte de la amistad otra vez, por eso no es que los amigos son eso, pero hay una faceta y un elemento de la amistad que tiene que ver con la persona con la que puedes pensar sobre algunas cosas, ¿no? Y eso muchos lo identificamos, que es que tienes un amigo con el que experimentas ciertas cosas, ¿no? Hay un amigo con el que sales de fiesta, otro amigo con el que te gusta ir a la naturaleza, otro amigo con el que te gusta tomarte un café y hablar de las cosas que te dan más nostalgia, otro amigo con el que compartes el cine, otro amigo con... Y los amigos justamente como que van expresando distintas partes de nuestra identidad, porque uno no es el que va al cine o el que sale de fiesta o el que va al café, sino que es ese menjunje, ¿no? Y entonces, cada uno de estos amigos nos permiten como extendernos o ensancharnos o enriquecernos.
cada uno de estos lugares que encontramos. Y por eso una cosa que también trabajamos en el libro es muchas veces, y esto está muy visto en la literatura y en la filosofía, que es que los duelos de la amistad, ya sea porque un amigo muere, o ya sea porque un amigo lo pierdes, porque se va a otro sitio, porque dejas de ser amigo, son trágicos porque es como que se pierde una parte de uno, que es esa parte que tú expresabas con ese amigo. Además de la nostalgia, es como que hay un lugar en el cual dejas de ser aquel que tú eras con ese amigo, ¿no? Entonces, los amigos muchas veces nos ayudan como a aclarar ciertas cosas y a encontrar y a expresar y a extendernos en ciertos lugares, y nosotros a ellos, por supuesto. Estás tocando un tema que es fundamental en el libro y es la conversación, el diálogo y sobre todo estos dos factores en nuestra salud mental. ¿Qué sucede en nuestro cerebro cuando hablamos con los demás, Mariano? Creo que no es tan importante que sucede en el cerebro mismo, ¿no? El que sucede en el cerebro es un lío completo, o sea, como que cambia todo, se activa todo, es una orquesta. Lo importante es que nos pasa a nosotros, ¿no? Como que ahora, yo te digo esto porque hay una especie también de ahora de eufemismo, de un abuso que se usa mucho como tu cerebro quiere comer. El que quieres comer eres tú, o sea, tu cerebro en todo caso codifica circuitos y hace cosas que luego, pero el sentimiento es de uno, ¿no? Y hay como una especie de desligarse del deseo, de desligarse de la voluntad, de desligarse de la responsabilidad, ¿no? Como atribuyendo todo esto en el cerebro. Entonces, ¿qué nos cambia a nosotros con la conversación? Depende de la conversación. Otra vez, la conversación es un hábito, ¿no? Y a veces la conversación, de hecho, la gran mayoría de las conversaciones, en general no pasa casi nada. O sea, hay algo curioso que es, uno con la mayoría de gente habla aquellas cosas que son completamente irrelevantes, ¿no? Como tú dices, te juntas con alguien y dices, que hace calor, ¿no? Sí, hace calor, o sea, lo sé tú, lo sabes yo, o sea, lo sabemos los dos, no hace falta decirlo, es lo único que no hace falta decir y es lo único que decimos, ¿no? O llueve, o sea, sí, vale, llueve, o sea, como es evidente que llueve. ¿Por qué? Porque eso es muy cómodo, buscas un lugar común, un lugar en el que no hay estrés, o sea, es muy fácil, una especie de pacto, pero eso es una conversación muy engrasada y que aporta muy poco. O sea, de hecho, lo único que uno ha resuelto es la incomodidad de cómo mirar con el otro pasando el tiempo, ¿no? Que es el problema del ascensor. Entonces, en el ascensor piso 20 y sube alguien, estás solo durante 20 pisos. Antes es solo un drama, ahora está el teléfono, ¿no? Entonces cada uno se pone a ver el teléfono, que se pone en su mundo, entonces se resuelve porque cada uno... Pero si no hay un problema, pues tienes como que mirarte con alguien que de repente vas a pasar un tiempo y decidir si quieres sonreír, no sonreír. Yo en una época hacía experimentos, ¿no? Como hablar con alguien, decirle buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? O sea, o preguntar cosas difíciles, ¿no? Como hay algo que te angustie mucho. O sea, es muy raro que alguien en el ascensor te haga, entre comillas, una pregunta de verdad, ¿no? O hay algo en tu vida que realmente quieras cambiar, o hay alguien a quien crees que le deberías pedir perdón y no se lo has pedido. Es muy raro que alguien suba un ascensor y que te diga eso. Lo que te dice alguien, ahora no, porque hay teléfono, antes es llueve, o es tarde, o hace tiempo, o las cosas otra vez irrelevantes. Pero luego cuando uno pasa esa montaña de la incomodidad, que en general no es en un ascensor, pero con cierta gente con la cual uno está dispuesto a transitar, muchas veces uno llega a estas conversaciones que son las más interesantes, que son conversaciones difíciles, las conversaciones de lo que uno no conoce, de lo que uno necesita descubrir, de lo que a uno le duele, de lo que uno ni siquiera ve. Y ahí la otra persona te sirve es como estás como improvisando con esa persona, ¿no? Es como si piensas musicalmente, tú tiras una frase, la otra persona te vuelve otra frase, y de repente la música empieza en un lado que tú solo no la hubieses llevado, ¿no? Y ese yo creo que es como para mí, otra vez, una de las cosas más bonitas de la conversación. Esa es una forma de conversación que es esencialmente una fábrica de ideas. Es como un mercado en el cual, en vez de cambiar café por trigo y trigo por acero y acero por madera y madera por la sapiencia de cómo hacer algo, lo que cambias es ideas por ideas. Y eso lo que requiere como disposición es la incomodidad justamente de hablar de cosas que son difíciles, y la otra es la apertura de que una persona te diga cosas que te pueden incomodar y estar dispuesto a recibir eso. Se parece mucho como a decir, voy a ir de viaje a un sitio raro y en vez de estar cerrado a qué raro los olores, qué raro la gente, lo voy a mirar con curiosidad. Entonces, cuando tú tienes esa conversación curiosa, abierta, experimental, con ánimo de descubrimiento y áspera, que es la última parte, incómoda en algún lugar, muchas veces son conversaciones que nos transforman, que nos llevan a lugares que sin ellas nunca hubiésemos ido. En esa misma línea o en ese mismo orden de ideas,
uno de los temas que mencionas son los sesgos de confirmación. Y muchas veces, o hay una tendencia general a que nosotros los humanos nos tratemos mal a nosotros mismos, nos hablemos con dureza. ¿Hay algunos mecanismos que tú identifiques para mejorar esta tendencia, para ser más autocompasivos? ¿Y por qué es importante como reevaluarse en la forma en la que en general nos evaluamos a nosotros mismos? Bueno, eso justo está muy estudiado, ¿no? Uno suele ser mucho más hostil con uno mismo que con los demás, ¿no? Hay mil ejemplos de esto, ¿no? Pero no sé si cada persona tiene su trabajo. Si uno ha hecho mal su trabajo, le parece que es una tragedia tremenda. Si una amiga tuya te cuenta que ha hecho mal su trabajo, dices, bueno, no pasa nada, mañana te saldrá bien, o sea, como... Pero uno no duerme, se hostiga, no se olvida de eso. Somos tremendamente duros con nuestros desaciertos y con nuestros errores. Eso muy probablemente venga de una creencia de que esa hostilidad nos vuelve mejores, es decir, ser tan críticos nos va a permitir superar esas cosas. Pero hay mucha gente otra vez que ha estudiado esto y muestra que no es el caso, que una cosa no sirve ser indulgente y hacer algo mal y decir qué bien que lo he hecho, pero tampoco sirve envenenarse. Basta con decir lo he hecho mal y qué podría haber hecho para hacerlo mejor. No hace falta fustigarse, ni hacerse demasiado daño, ni ser demasiado crítico. Entonces, esta es la primera cosa importante, que es que esta idea que uno tiene de que siendo muy, muy autoexigente, eso no es una manera de llegar a una, entre comillas, a un éxito o a poder resolver algunas cosas que presuntamente sean muy difíciles. De hecho, si lo ves en los grandes deportistas, casi todos ellos tienen justamente una capacidad de ser bastante compasivos consigo mismos. O sea, Nadal, el tenista, Messi, Magnus Carlsen, muy famoso, el campeón de ajedrez, es gente que cuando comete un error, cuando pierde algo, dice, bueno, he perdido y hubiese querido ganar, pero mañana me pongo a trabajar. O sea, no voy a pasarme 15 días llorando y torturándome, nada. O sea, hice lo mejor que pude, lo intenté. Mañana volveré y veré con mi entrenador cómo puedo hacer para hacerlo mejor y para resolver estas cosas que no he resuelto. Ese es el punto justo, es no ser indulgente, pero tampoco ser tan crítico. Y entonces aquí hay una primera idea, que es útil eso, porque eso justamente, aunque parezca que no, nos lleva a un lugar de mayor realización que cuando uno es extremadamente juicioso con uno mismo. Es una intuición equivocada. Y la segunda, que es bastante elemental, es que hay un gráfico bastante bonito que me gusta mucho, que es cuánto tiempo uno pasa con cada persona, ¿no? Entonces al principio uno pasa mucho tiempo con sus padres de la vida, ¿no? Luego uno pasa tiempo con sus amigos, sus compañeros de colegio, luego con sus novios o con sus novias, con sus parejas, luego con sus compañeros de trabajo, luego uno pasa tiempo con sus hijos o con sus hijas, luego con sus nietos, en fin, luego con su pareja, y va cambiando ese gráfico de gente que entra y sale a lo largo de la vida, pero hay una línea constante que está arriba de todas, que es el tiempo que uno pasa con uno mismo. O sea, uno, cuando es pequeño, pasa tiempo con uno mismo, adolescente, adulto, viejo. Es decir, nunca nos separamos de nosotros mismos. Entonces, esa idea para mí es interesante, que es pensar que somos nuestros propios compañeros de viaje, ¿sabes? Como dos hermanos que dices, vais a viajar juntos por aventuras, desventuras, buenas cosas, malas cosas, ser buenos compañeros porque la vida será mejor. Uno es su propio compañero también. Entonces, tratarse bien... no sé, me parece que es una buena manera de... Nosotros tenemos dos gatos, uno murió, y una era un macho y una hembra, y ella nunca le habló al otro, entre comillas, o sea, lo ignoró, el otro siempre quería jugar, por el momento que se dio cuenta y dijo, ya basta, no basta. Y a mí me da muchísima pena, porque dije, habéis vivido como toda vuestra vida en unos pocos metros cuadrados. Era mucho mejor si jugabais, si os llevabais bien. Bueno, son gatos, quiero decir, o sea, pero ese mismo error uno mismo a veces lo hace. O sea, cuando miras hacia atrás tu vida y dices al final, la verdad que la vida hubiese sido mucho más bonita si en vez de castigarme todo el tiempo, si en vez de estar poblada de pensamientos negativos, de todas las cosas malas, me hubiese sido más compasivo, más dulce, más amoroso. La vida puede que tenga en ese caso colores un poquito más bonitos. Con ese tema, lidiar con pensamientos y emociones perturbadoras puede ser muy abrumador para las personas, particularmente en esta época donde la ira, la ansiedad y ahora mencionadas otras emociones que no conocemos tanto y no sabemos tanto manejar. ¿Qué herramientas practicas tú o
¿Cómo pueden ser algunos consejos para ayudar a las personas a lidiar con eso? Bueno, y yo eso lo tengo bastante identificado, porque como todos también tengo mis sesgos y tengo mis inclinaciones a enfadarme más de lo que querría o a no entristecerme tanto como querría. O sea, uno a veces tiene como emociones que tiene más de lo que uno querría, otras que uno tiene menos de lo que uno querría. Entonces, lo primero es tener voluntad de hacer este ejercicio. Es un ejercicio introspectivo que hay que tener ganas de hacerlo, de pasar por eso, es decir, digamos, cómo estoy calibrado respecto de la vida emocional que querría tener. Lo segundo, fundamental, es entender que estas cosas no se cambian tan fáciles. Entonces, si uno quiere cambiarlas es porque realmente te importa. Entonces, tienes que trabajar en eso, como cualquier otra cosa que quieres cambiar. Lleva trabajo, o sea, no es algo que dices, vale, mañana me voy a enfadar menos, te vas a enfadar menos. Es lo mismo que decíamos con los hábitos. Tienes que... Y las mismas ideas que valen con los hábitos. Con las emociones en particular, hay algo bastante conocido, que es que las emociones tienen una dinámica bastante particular, ¿no? Entonces tienen algo que desencadena la emoción. Después hay un momento que la emoción se expresa, y cuando se expresa hay toda una reacción corporal, que es una reacción un poco como el fuego. O sea, es una reacción que es reflexiva, ¿no? O sea, como que cuando... Es el caso típico de la ira, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú estás enfadado, o una persona está enfadada, pongamos en una pelea callejera, ¿no? Una cosa así. Entonces se acerca una persona que se acerca como a resolver, a amigar, pero la otra persona que está enfadada lo ve como si la otra persona viniese a pegarle, porque es como que uno está predispuesto a un filtro que convierte cada cosa en una guerra. Entonces, la ira convoca la ira, la tristeza convoca la tristeza, la ansiedad convoca la ansiedad. Y entonces se da esto que es lo que ahora lo que se llama exponencial, que es algo que se vuelve combustible de sí mismo, ¿no? Entonces, una vez que se desencadena, a veces es difícil de parar. Es difícil parar a alguien que ha hecho un ataque de ira. Es parecido a una enfermedad. Es difícil, una vez que ha explotado una virosis, es difícil de parar porque ha explotado. Pero antes, preventivamente, es más fácil de resolverla. Entonces, una cosa que es una buena herramienta de trabajo es tener como detectores tempranos. Me estoy enfadando mucho, y ahora estoy a tiempo de parar todavía. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme, tengo que relajarme, tengo que pensar que esto no lo puedo resolver ahora, tengo que cambiar de actitud, pero estoy a tiempo porque todavía no se ha dado esa especie de punto de no retorno en el cual hay cosas que ya no puede cambiar. Un ejemplo muy claro con eso son los celos, donde mucha gente celosa lo que hace es va a buscar cosas que provocan los celos. El ejemplo típico es la persona que mira en el teléfono de la pareja o que abre un cajón. O sea, ¿para qué lo abres, digamos? Si tú sabes que eres mejor no abrirlo. Entonces, eso es lo que hablamos antes. Ahí hay una ley que uno puede hacer, que es cuando quedó ahí, tienes ganas, pero dices, está prohibido. Está prohibido no solo por ella o por él, está prohibido por mí, porque es algo que no me hace bien y que entiendo que no me hace bien, entonces no importa. Y ahí estás a tiempo todavía de pararlo, ¿no? Entonces, esta es una idea que es que una manera de trabajar las emociones es prevenirlas. Es, sobre todo estas emociones muy explosivas, es evitar que eso, que se desencadenen, que estallen. He visto últimamente varios estudios que hablan precisamente de las neuronas espejo, y no solamente las neuronas espejo, sino esa capacidad que tenemos como de dejarnos influir por otras personas. ¿Qué también escoges tú a tus amigos de las personas para estar en un estado emocional? Si uno está con una amiga muy dramática, pues entra en un mundo de drama. Si uno está con amigos furiosos y neuróticos, seguramente puede tener más acceso. ¿Crees que también este contacto con las personas o una selección más curada de los vínculos puede ser más efectivo también para tu cuerpo y para tu cerebro? Sí, seguro. O sea, seguro estás con gente que se ríe, te vas a reír más. Estás con gente que se enfada, te vas a enfadar más. Uno, por supuesto, tiene cierta capacidad de alejarse de esas tendencias, pero mucho de la amistad es un ejercicio de mimetismo. De hecho, sobre todo en la adolescencia, digamos, todos hablan igual, usan los mismos pantalones, miran de la misma manera y forman parte de esa especie de cofradía en la cual se comparten una cantidad de cosas. Y hay mucha presión social de consumir ciertas cosas, de hacer ciertas cosas, de no hacer otras, de no hablar de esto, de no decir eso. Es decir, la amistad es una cosa muy bella, pero también es este mundo de enorme presión social, ¿no? Entonces, de hecho, los padres en general una cosa que siempre desean es que sus hijos tengan buenos grupos de amigos, porque de eso depende mucho su devenir, o sea, que tengan amigos que los lleven a lugares virtuosos y a lugares sanos y a lugares divertidos y a lugares expresivos y no a lugares tóxicos y a lugares... entonces está bien lo que dices, efectivamente hay un enorme factor de con quién estamos que termina definiendo qué somos, ¿no?
muy raramente uno elige los amigos deliberadamente. O sea, tú no dices, voy a hacerme este menú. Cuando tú vas a un restaurante, eliges, ¿no? Y pides como un plato y sabes si quieres algo liviano o algo, no sé, más, estás con más hambre, entonces pides un plato más sustancioso, más grande. Pero con un amigo uno en general no lo calibra, si uno no lo piensa como diciendo, bueno, me falta un poco de felicidad, voy a buscar un amigo. Nunca es tan deliberado y tan consciente, pero no está mal por lo menos otra vez tener registro. Y hay gente que se salva porque se da cuenta que está en grupos de amigos que no la hacen bien, o en parejas que no la hacen bien, y el poder ver esto, el poder ver que uno es quien es, pero también uno es quien es según dónde esté, y que hay lugares donde que sacan una mejor versión de ti mismo y tratar de encontrar eso, es un buen ejercicio también, sin duda. Me da mucha curiosidad cómo concibes las redes sociales en el proceso de aprendizaje. Digamos que las redes sociales tienen muchas virtudes, pero también dicen que afectan mucho la atención, el cerebro, la capacidad de conversación. Ahorita que hablabas de ese chart donde uno pasaba más tiempo, sí, con la familia, con los hijos, ahora los charts que uno ve en redes, precisamente con lo que uno pasa más tiempo de atención, es con Internet y con las redes sociales. Sí. ¿Cómo ves este problema? ¿Lo ves como un reto? ¿Lo ves como una oportunidad? Y desde tu punto de vista, ¿qué tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestro cerebro? No, yo creo que es un drama. Y creo que es muy preocupante, realmente creo que es muy preocupante. Creo que también, como muchas otras desarrollos sociales, generan esta bola que rueda cada vez más grande, cada vez más difícil de parar, eh, y, y tiene problemas por todos lados. Muchos de los que has enumerado tú es una adictividad descomunal, eh, genera problemas de todas índoles. Sería una charla en sí mismo, ¿no? No podemos resolverlo aquí. Y son problemas muy difíciles de resolver, porque es muy difícil para un adulto, ni que hablar para una niña de 15 años o 16, el regular las expectativas que genera Instagram, el deseo, la vanidad, es decir, justamente piensa que los pecados capitales son pecados. Hay una idea que es que uno no peca aquello que uno no desea, ¿no? O sea, no hay un pecado que está prohibido, no sé, comer muchísima lechuga, porque no es algo que hay que pecar, porque nadie lo hace. O sea, hay gente que le gusta, pero nadie se atasca de... Lo que uno peca es chocolate, la gula, la avaricia, la vanidad, el sexo, que son aquellas cosas que un poco nos pueden, y que uno tiene un deseo que uno quiere como domesticar, en parte de, otra vez, de encontrar una vida lo más virtuosa posible. Y las redes sociales están muy adscriptas a los pecados capitales, es decir, a la pereza. Las redes sociales entretienen un deseo que uno tiene, que es poder realizarse sin hacer esfuerzo. Eso es una especie de cosa que es muy deseada desde siempre. De hecho, es parte de la razón de ser de todas las tecnologías. Pero de repente entonces tú te tiras en tu cama, computadora, ves todo, y ahí tienes todos los vicios, digamos, uno atrás de otro. La vanidad, te decía, en Instagram, Twitter es una especie de jardín de la ira. Luego, las redes sociales en general no se habla, pero la pornografía es una enorme red social, digamos, donde, quiero decir, de red de consumo virtual, no de red social de contacto, pero es decir, la cantidad de tráfico en Internet de pornografía es descomunal, es decir, es uno de los principales productos que se consumen, y los consumen adultos. La discusión de si la pornografía está bien o mal es otra, no importa, es una discusión, pero el problema es cuando otra vez un niño o una niña de 14, 15 años que todavía no le ha dado la mano a otra, no se han dado un beso, de repente está viendo en una cosa rapidísima, que no requiere ningún esfuerzo, que cada vez es más. ¿Cuál es el problema de las adicciones, de todas las adicciones? Que es que uno adapta aquello que consume y entonces necesita más, ¿no? O sea, esta es como la ley de la saciación, ¿no? O sea, tú tienes sed y tomas agua, y entonces ya no quieres beber más agua porque has resuelto la sed. Y entonces el agua no es adictiva. Pero tú quieres fumarte un cigarrillo y te lo fumas y no lo has saciado, quieres fumarte otro. O sea, eso te da más ganas de fumar un cigarrillo. Entonces aquellas cosas que cuando las consumes te piden más y no te piden menos, son las cosas que arman este bucle donde uno puede o tiende a caer en una adicción. Y hay algunas cosas que son muy adictivas y otras no tanto. El cigarrillo es muy adictivo, la cocaína es muy adictiva, la heroína, ni hablar de lo adictivo que es. La pornografía es muy adictiva también.
Hay gente que más, hay gente que no, hay gente que le da igual por eso, pero es algo que en sí, ¿y qué quiere decir que es adictivo? Quiere decir que si has visto algo, ese algo ya no te alcanza y necesitas ver algo más, digamos, con más contenido, con más fuerza, con más volumen, con más... Y entonces, a mí me parece peligrosísimo. Y otra vez yo no veo ninguna otra solución que no sea reglamentarlo, porque son cosas que es muy difícil pedirle a reglamentarlo en familia. Es decir, un niño de 11 o 12 años no puede reglamentar su consumo de pornografía. No está en condiciones de hacerlo. Es algo como no puede reglamentar su consumo de cocaína, y la cocaína, si no, es decir, uno no, si uno piensa en darle cocaína a un niño, es como que te saltan todas las alarmas de lo absurdo que es, pero una proporción enorme, no sé cuánto, de niños del mundo, cuarto, encienden la laptop o el teléfono y entran a un sitio de pornografía y están haciendo algo que tiene un nivel de adictividad comparable a cosas que nos parecerían una aberración completa. Entonces, yo estoy muy preocupado, creo que es un tema muy serio y creo que no tenemos, pasa un poco lo que pasaba hace 30 años con la industria tabacalera, que todo el mundo sabía lo que pasaba, pero había una especie de, bueno, no había una especie de reacción y había como una idea de que, bueno, se vive con esto y no pasa nada. Hubo una reacción, se reglamentó, ha cambiado el mundo, la gente sigue fumando, pero de una manera muy distinta. Eh, yo creo que algo parecido va a tener que pasar en las redes sociales. Y eso va a requerir algo que va a ser muy antipopular, pero yo creo que es fundamental. Ojalá. Uno de los grandes males de este siglo es la ansiedad. Estamos en una época donde a muchos nos cuesta, por ejemplo, dormir, calmar la cabeza y llegar a un estatus no por tener un control tal vez del futuro. ¿Cómo tú ves este problema? Bueno, yo soy particularmente ansioso y soy insomnio, o sea, que quiero decir, yo justo soy, o sea, yo estoy en ese espectro de los que peor la pasan. No puedo creerlo, tenía fe en ti, Mariano. No, bueno, pero eso pasa, por eso una vez es lo que te digo, saber la teoría no alcanza, o sea, hay cosas, y por ejemplo, yo en mi caso particular, creo que tengo una predisposición muy grande a la ansiedad, o sea, que es algo, la ansiedad tiene una enorme componente genética, no es lo único, por supuesto, pero con muchas de esas cosas. Una cosa que ayuda también es tampoco, porque parte del problema de la ansiedad, ¿no? O sea, que es que, entonces, yo intento resolverlo y hay cosas que me ayudan y a veces me salen mejor, otras peor. Por ejemplo, trato de consumir noticias que no sean tóxicas a la noche, de un tipo o de otro. Trato de armar una especie de colchón de luz cálida, pero también de ideas cálidas Pero a veces se me va la olla también y estoy en la cama durmiendo y de repente aparecen. Y una cosa que creo que es importante ahí es, y eso sí, a mí me ayuda en la teoría, es yo ahí tengo herramientas para intentar calmarlo, a veces me funciona, a veces no, pero cuando no me funciona tampoco me torturo. No es que empiezo, porque entonces es peor. O sea, si tú empiezas con ansiedad y encima le empiezas a tener la ansiedad y te empiezas otra vez a decir, pero no puede ser, nada, digo, bueno, o sea, cada cual tiene sus cosas y esta es la mía, digamos. O sea, y me gustaría estar mucho más tranquilo y no preocuparme por esto, pero bueno, me preocupo y tampoco, y vivo. O sea, no es que tampoco... y yo creo que esa indulgencia también de aceptar las cosas que a uno no se le dan, intentar cambiarlas, pero tampoco matarse por eso creo que es correcto. Bueno, y mi última pregunta, Mariano, es la educación. Tú hablas mucho como de esta motivación, de esta endorfina. Ya habíamos hablado bastante de hábitos. ¿Algún otro consejo que nos puedas dar también para educarnos mejor y para ser conscientes cómo podemos también aprovechar ese cerebro para descubrir nuevas cosas? Yo creo, hablamos antes de amigos que uno pierde. Yo perdí una amiga el año pasado muy querida y que se llama Melina Furman. Y ella era murió muy joven, cáncer. Y ella era la que sabía todo esto, digamos, ¿no? O sea, yo cuando necesitaba saber algo, la miraba a Melina o le preguntaba a Melina. Y un poco lo que pasa ahora que es algo valioso, creo, justamente del legado digital, es ella no está, pero de alguna manera esas ideas siguen estando. O sea, está plagada la red de videos de Melina Entonces, ¿Alguno que nos recomiendes en particular? todos. O sea, yo me pondría a consumir eso, o sea, como me parece que no hay nada más valioso que ponerse como a... Tiene libros, tiene videos, tiene textos escritos por todos lados,
Y era una persona con una enorme intuición, con un gran conocimiento, con una gran sensibilidad, de muchas ideas. Ella tenía como una idea sobre aprender liviano, como justamente, ella tenía como una idea que creo que es algo que yo expresé al principio, de entender las cosas que uno realmente quiere aprender y cuánto quiere dedicarle. Como realmente pensar eso, porque muchas veces el problema de aprendizaje es que uno pasa mucho tiempo aprendiendo algo que en realidad uno no quiere aprender, o uno pasa poco tiempo aprendiendo algo que en realidad uno quiere aprender. Entonces, el primer ejercicio es decir, mira, yo quiero tocar la flauta, pero no la quiero tocar muy bien. Estaría solo hacer esta canción y con eso estoy hecho, estoy bien, me divierte. Entonces, eso es aprender liviano, es como algo que tú dices y encuentro una manera fácil de hacerla y como una herramienta que me permita poder hacer algo. Quiero tocar un instrumento, bueno, el violín es muy difícil, pero a lo mejor el piano puedo sacarle un poco de sonido y encontrar. Entonces, uno calibra con expectativas adecuadas y hace este ejercicio previo de hacer una especie de plan, ¿no? De lo que uno quiere aprender. Esta es una de mil, ¿no? Pero yo miraría todo su legado, sus libros. Tiene unos libros espectaculares de aprendizaje en el colegio, pero de aprendizaje en la familia, de aprendizaje personal. Y los libros siguen estando en las librerías y tienen, te digo, videos, charlas, entrevistas, podcasts. Melina Furman, yo creo que para aprender sobre aprendizaje no hay nada mejor que mirarla a ella. Mariano, muchísimas gracias. Ya saben, el cerebro es maleable y hay muchas herramientas para cambiar. Muchas gracias, Mariano, por este espacio. A ti. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.